Bueno, bienvenidos a un nuevo video del Giro del Singular. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre las agnosias. Bien, en primer lugar tenemos que empezar por la definición. Las agnosias son aquella dificultad para el reconocimiento que no puede atribuirse a trastornos sensoriales elementales, problemas atencionales, afasia o falta de familiaridad de los elementos presentados a través de sentidos. Vamos a ir desglosando un poco esta definición para ir entendiéndola un poquito más. Es decir, las gnosias, sin la A, son aquella habilidad para reconocer objetos. Pero si uno le agrega la A, se va a presentar una alteración en esas gnosias. Entonces van a ser agnosias. Bien, entonces hay una dificultad para el reconocimiento de objetos que no se puede atribuir a trastornos sensoriales elementales. Es decir, el paciente puede ver tranquilamente si no tiene un problema en la retina, en el ojo. Tampoco tiene un problema atencional, tampoco tiene afasia, eso quiere decir que tiene una alteración en la producción del lenguaje o en la comprensión del lenguaje, y tampoco tiene falta de familiaridad con los objetos presentados. Entonces justamente estamos frente a unas gnosias, es decir, una función que se encuentra alterada, es decir, una función adquirida se desorganiza como consecuencia de alguna lesión cerebral. Cabe destacar que cuando se evalúa las agnosias hay que tener en cuenta el concepto de anomia, la cual es la incapacidad de poder evocar el nombre adecuada cuando se le presenta, por ejemplo, el objeto. Si, por ejemplo, el paciente falla en denominar el objeto, pero puede hacernos entender por alguna otra manera de que conoce de qué objeto se trata, bueno, ahí no se trataría de una agnosia, sino que más bien se podría pensar en una alteración de naturaleza nómica. Es decir, el sujeto no puede nominar la palabra, pero no porque no lo pueda reconocer el objeto. Ahora bien, antes de explicar a los autores, a las teorías, dos conceptos importantes a tener en cuenta son constancia de objeto y categorización perceptiva. Ahora voy a explicar solamente constancia de objeto porque para poder entender categorización perceptiva nos faltan algunos otros conceptos, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta para el resto del video. Bien, entonces la constancia de objeto vendría a ser la identificación de objetos fotografiados desde puntos de vista no prototípicos, es decir, puntos de vista que son desconocidos o poco familiares. Por ejemplo, si yo le presento al paciente este objeto, la posición más familiar en la que una persona puede reconocer este objeto vendría a ser así, por ejemplo, o así. Pero si yo solamente le muestro esta parte, es decir, que esté más centrado en esta parte y no tanto en el resto, bueno, ahí se presenta como un punto de perspectiva poco familiar. Bien, ahora vamos a ver unos autores del modelo clásico, que son Munk, Isauer, Gershwin, Warrington y Farah. Comenzando por Munk, realizó ciertos estudios experimentales en perros, es decir, les hizo una ablación occipital bilateral a los perros, y lo que pudo observar Munk es que cuando tenían que realizar el experimento en el cual los perros debían sortear ciertos obstáculos, lo podían realizar claramente bien, es decir, no tenían ningún problema, pero sí ya no reaccionaban a la presencia de objetos que antes les atemorizaban o les atraían. Y Munk básicamente interpretó estos comportamientos como el resultado de una pérdida de la memoria de imágenes vinculadas a la experiencia previa que él denominó como ceguera cortical. Bien, y ahora vamos a ver el modelo de estadios de Isauer, que es el modelo neuropsicológico más antiguo, en donde antes de poder entender a este modelo hay que poder dar cuenta de que el cerebro construye un percepto a partir de ciertas impresiones sensoriales. Y justamente el reconocimiento de objetos se logra en un estadio posterior en el que el precepto construido es como apareado con la información almacenada acerca de esos objetos. Entonces lo que Isauer propone es un modelo de estadios compuesto por dos estadios particularmente, el aperceptivo y el asociativo. El primero da alusión a la integración consciente de las impresiones sensoriales. Se trata de un proceso puramente perceptivo en el que tiene lugar una especie de ensamblaje de los atributos visuales en todo. Y por el otro lado, el estadio asociativo hace más referencia a significar el precepto construido en el estadio anterior mediante apareamiento o enlace con el conocimiento semántico. Por ejemplo, los pacientes que tienen una alteración en el estadio perceptivo no van a poder copiar un dibujo, un objeto, mientras que los que tienen alteración en un estadio asociativo sí lo van a poder dibujar porque tienen, digamos, un acceso a ese primer estadio
No pueden indicar la categoría a la que pertenece ese objeto y tampoco pueden realizar un apareamiento con otros objetos. Por ejemplo, si se le presenta martillo, bueno, el apareamiento va con el clavo. Bien, y con respecto a Gershwin, otro autor, este entiende las agnosias en el sentido que lo entiende Lissauer, pero agrega la noción clásica de que hay una desconexión en la sintomatología clínica de estos pacientes. Entonces va a definir a la agnosia como el resultado de una desconexión entre procesos visuales y verbales. Por ende, las agnosias visuales clásicas son en realidad una alteración en la denominación del objeto, justamente por una desconexión entre las áreas propuestas que plantea Gershwin. Y este autor va a basar sus postulados en evidencia anatómica, es decir, va a sostener que lesiones en el lóbulo occipital mesial izquierdo y sus vías de conexión producen hemianopsia homónima izquierda, pero que además impiden que la información percibida correctamente por estas áreas visuales intactas del hemisferio derecho alcancen las áreas del lenguaje del hemisferio izquierdo. Entonces, este paciente tendría conservadas, intactas, el área visual derecha y el área del lenguaje izquierda, pero habría como una especie de desconexión entre ambas. Ahora bien, aparece otro autor, que es Warrington, que va a plantear que hay un estadio previo cuya alteración daría lugar a lo que él denomina como las pseudoagnosias. Este autor considera que las alteraciones en el reconocimiento pueden ser consecuencia de un estadio retinotópico temprano del procesamiento visual en el cual la agudeza visual está preservada. Pero tienen lugar dificultades en otros aspectos del procesamiento visual sensorial. Esto es lo que la autora conoce como pseudoagnosias. Ya que no se tratarían de agnosias per se, es decir, de alteración en el reconocimiento de objetos en sí, sino que correspondería a una alteración en las funciones sensoriales elementales. Justamente ese prefijo pseudo que se agrega adelante de la palabra alude a que es falso, digamos, hay una falsedad en esa agnosia, es una pseudoagnosia. Y va a hacer una clasificación de estas pseudoagnosias. La primera tiene que ver con las alteraciones en la discriminación de la forma, en donde los pacientes presentan agudeza visual normal y una adecuada habilidad de ubicar objetos en el espacio, pero tienen una alteración en un test específico que se llama test de formas de Effron, en donde por ejemplo los pacientes no pueden identificar cuadrados de rectángulos, no pueden reconocer personas con tan solo mirarlas, entre otras. Por otro lado, también plantea la cromatopsia, que es una alteración selectiva en la percepción del color. Parece que los colores se escurrieron y incluso en los casos más severos la percepción se limita solamente a tonos de gris, blanco, negro. Y por último va a plantear la desorientación visual, en donde hay como una especie de imposibilidad de localizar la posición y la distancia de los objetos en el espacio. Bien, y por último vamos a ver a Farag dentro de los modelos clásicos, quien propone una taxonomía de las agnosias visuales manteniendo la distinción entre aperceptiva y asociativa como eje ordenador, pero trata de resaltar una necesidad de lograr una especie de homogenización, una clasificación más homogénea de los tipos de agnosia visual. Entonces, con respecto a la agnosia visual aperceptiva, la definición va a seguir siendo la misma que plantea Lissauer, es decir, hay una especie de alteración en el ensamblaje de los atributos visuales en un todo. Pero por ejemplo, va a agregar en primer lugar dentro de esta agnosia perceptiva la agnosia visual de la forma, quienes no presentan, por ejemplo, alteración en la agudeza visual, pero sí exhiben alteraciones en el reconocimiento, copia o discriminación de formas visuales simples, en donde, por ejemplo, si se le presenta al paciente dos objetos que presentan diferente forma, pero que al fin y al cabo tienen similitud en la superficie o en otros atributos, solamente la distinción a partir del atributo de la forma, tener que diferenciarlos por la forma, se presenta como un impedimento para estos pacientes agnósticos que tienen una agnosia visual de la forma. Bien, por otro lado, plantea la simultagnosia, que se presenta como la alteración o la dificultad para reconocer objetos superpuestos o dentro del mismo plano. Es decir, que hay como una dificultad en percibir objetos o en reconocer objetos en una escena compleja, sin lograr apreciar un significado real de la misma. Y divide tanto en simultagnosia dorsal como en simultagnosia ventral. La dorsal hace referencia al procesamiento parieto-occipito-bilateral y la ventral al procesamiento temporo-occipital. Entonces, por un lado, la simultagnosia dorsal vendría a ser la dificultad para poder comprender el significado general de una escena compleja, pero pudiendo reconocer e identificar objetos por separado.
Es decir, solamente pueden percibir un objeto a la vez. Entonces, por ejemplo, si al paciente se le presenta un dibujo, es decir, una imagen que tiene dos objetos superpuestos, solamente puede percibir uno negando el otro. Es decir, no puede comprender el significado general de la imagen porque tiene que ir percibiendo y reconociendo un objeto a la vez. Por ende, las descripciones que suelen dar de las imágenes son lentas, son fragmentadas. Y por otro lado, la simultagnosia ventral hace referencia a que hay una alteración que, más allá de que no pueden reconocer una multiplicidad de objetos, sí pueden verlos, ya que si se les proporciona tiempo suficiente pueden reconocer más de un objeto a la vez, pero sí la tarea que se encuentra mayormente alterada es la lectura. Por esto que la simultagnosia ventral generalmente se la conoce en alusión con la alexia pura. La posibilidad de poder percibir más de una figura a la vez impide la lectura, y justamente es por esto que se presenta la alexia pura, a tal punto de que estos pacientes tienen que ir leyendo letra por letra, palabra por palabra, de una manera muy lenta y pausada. Bien, y por último, lo que plantea Farag dentro de su clasificación tiene que ver con el déficit de categorización perceptual, que se presenta en pacientes que tienen una lesión unilateral en la parte posterior del hemisferio derecho, en donde hay como una dificultad en aparear objetos tridimensionales a lo largo de distintos puntos de vista centrados en el objeto. Y esto alude a lo que explicaba al principio del video, que tiene que ver con la constancia de objeto, en donde si se va modificando los puntos de vista, si se va rotando, digamos, ese objeto, se van cambiando los puntos de perspectiva, el paciente empieza a tener problemas para reconocer esos distintos puntos de vista, por ejemplo, los puntos de vista poco familiares, y bueno, presenta un déficit de categorización perceptual. Bien, y por último, la agnosia asociativa es la misma que plantea Lizour, así que no voy a entrar en detalle nuevamente con la misma. Bien, y ahora vamos a ver los modelos cognitivos, empezando por Marr, luego vamos a pasar a Ellis y Jung, y por último a Riddoch y Humphreys. Bien, y en este caso vamos a comenzar con Marr, que plantea un modelo computacional en el cual describe las tareas del sistema sensorio-perceptual que debe llevar a cabo el ser humano para lograr ciertas tareas de reconocimiento, como por ejemplo inferir profundidades, volúmenes, a partir de estímulos bidimensionales de fotografías o dibujos, sabiendo que se trata de un mismo objeto, más allá de que se vayan cambiando los puntos de vista. En el cerebro se almacenan imágenes codificadas, simbólicas de estos objetos, que se van acomodando a los cambios perceptuales que se dan en el día a día, en la vida cotidiana. Por ende, plantea tres tipos de representaciones. En primer lugar, tenemos el esbozo fundamental, que hace referencia a los cambios de intensidad o de brillo en el campo visual provocado por los rasgos de cierto objeto y la geometría bidimensional de la imagen. Después, por otro lado, tenemos el esbozo 2,5D o representación centrada en el observador, donde se presentan las localizaciones espaciales de las caras visibles del objeto en relación a la representación centrada en el observador, es decir, hace referencia a las caras que el observador puede justamente percibir. Entonces no hay una posibilidad de generalización en esta representación. Por último, tenemos la representación modelo 3D o representación centrada en el objeto, en donde se representan los objetos y sus superficies independientemente de la perspectiva del observador. Hace referencia a la forma específica real de los objetos y superficies y cómo se sitúan unos respecto de otros. Bien, y por otro lado tenemos a Ellis y Jung, que van a mantener esta clasificación, estos tres tipos de representaciones que plantea Marr, pero van a agregar que para que haya un reconocimiento del objeto per se, tiene que haber una comparación entre las representaciones centradas en el observador y en el objeto con las descripciones almacenadas de los objetos conocidos. Entonces, como bien dije hace un ratito, van a mantener esta clasificación de representaciones que plantea Marr, en donde tenemos en primer lugar la unidad de reconocimiento de objetos. En esta se almacenan las descripciones estructurales de los objetos y se presenta una comparación entre las representaciones centradas en el observador y en el objeto, junto con las descripciones almacenadas de los objetos conocidos, como explicaba hace un momento. Y hay un URO por cada objeto, es decir, hay una unidad de reconocimiento de objeto por cada uno de los objetos conocidos. El sistema semántico, por otro lado, especifica las propiedades y los atributos de los objetos conocidos, pero no contiene el nombre del objeto, es decir, no hace referencia a la nominación del objeto, y para cada estímulo particular existe una representación semántica a la que se accede a través de las distintas modalidades de presentación de ese estímulo. Y por último, el lexicon de output del habla hace referencia a la etiqueta del nombre del objeto.
a la denominación del objeto. Bien, y acá en este modelo cognitivo de Ellis y Jung podemos observar un par de cosas que fuimos viendo a lo largo de este video. En primer lugar, bueno, se presenta un objeto. Hay una representación inicial que alude a lo que Lissauer conoce como agnosia perceptiva. Luego se accede a una representación centrada en el observador que hace referencia a lo que Marr denomina como la representación 2D, que justamente está centrada en el observador, que toma solamente la perspectiva de lo que el observador ve, solamente los lados, las caras del objeto que el observador puede ver. Luego, a partir de esta representación centrada en el observador, se va a acceder a la representación centrada en el objeto y a la unidad de reconocimiento de objeto. Esta representación centrada en el objeto hace referencia a la representación 3D de Marr, en donde se pueden observar de una forma global el objeto. Es más compleja porque se hace referencia no solamente a las caras del objeto que el observador ve, sino también todas esas caras que el observador no puede percibir. Y esta unidad de reconocimiento de objetos alude a saber si el objeto es real o no, es decir, si el objeto lo conozco o no. Luego se va a acceder a un sistema semántico que hace referencia a lo que Lissauer denomina como agnosia asociativa. Luego a una evocación léxica o lexicón de output del habla para luego expresar verbalmente el nombre del objeto. Bien, y para poder entender mejor estos elementos, estos componentes del modelo cognitivo, nos vamos a centrar un poquito en los trastornos que se presentan a nivel de cada uno de ellos para poder dar cuenta de a qué función o a qué aluden cada uno de estos componentes. Entonces, en primer lugar, los trastornos a nivel de la representación inicial hacen referencia a una alteración, un déficit en capacidades sensoriales básicas, a tal punto de que no es suficiente este componente para poder determinar si el paciente tiene alteración en el reconocimiento de objeto y por ende tiene agnosia, porque alude a estas capacidades sensoriales básicas. Por otro lado, en relación al trastorno a nivel de la representación centrada en el observador, hay un déficit, una alteración en poder representar el objeto desde las caras visibles que el observador puede percibir. Se requiere información sobre la forma, sobre, incluyéndose la copia, el emparejamiento y la identificación del objeto. Por otro lado, con respecto a los trastornos a nivel de la representación centrada en el objeto, se presentan nuevamente estos dos conceptos que mencionaba al principio del video y que los fuimos explicando a lo largo del mismo, que tienen que ver con la constancia de objeto y con la categorización perceptiva. Bueno, el primero alude a las fallas que se presentan en los pacientes lesionados derechos en la identificación de objetos presentados desde puntos de vista poco familiares, es decir, inusuales, en donde sí perciben un buen rendimiento frente a perspectivas o caras visibles de los objetos que sí son familiares, que son más conocidos, son convencionales al fin y al cabo. Y por otro lado, la categorización perceptiva implicaría una especie de acción que combina tanto la representación centrada en el objeto, la representación centrada en el observador y la unidad de reconocimiento de objeto. Alude a esto que plantean Ellis y Jung sobre la categorización perceptiva dentro de los trastornos de la representación centrada en el observador. Por otro lado, los trastornos en relación al sistema semántico hacen referencia a determinar cuál es o identificar la categoría de ese objeto, las funciones que hacen referencia al sistema semántico, como por ejemplo emparejar imágenes de objetos que están dentro de una misma categoría, vaso y plato. Bien, y por último, el trastorno del lexicón del output del habla hace referencia a un paciente reconoce los objetos presentados, rinde adecuadamente la totalidad de las tareas de reconocimiento de los objetos, pero falla al intentar denominar el mismo objeto. Estamos hablando más de una anomia que de una agnosia en sí. Por otro lado, vamos a ver el modelo cognitivo de Ridock y Humphreys, que básicamente es muy similar al de Ellis y Jung, solamente que el nivel que hace referencia al estadio aperceptivo es un poco más detallado. Bien, entonces en primer lugar lo que plantean los autores es que un primer paso para analizar el objeto tiene que ver con analizar el tamaño, la longitud, la orientación y la localización del objeto para poder codificar las propiedades básicas de los estímulos visuales. Las propiedades básicas o atributos de la forma de los objetos en un plano bidimensional. Entonces se tiene que poder formar un todo perceptual coherente a partir de la integración de distintos rasgos del objeto. Luego se debe realizar un análisis de la formación de figura fondo, en donde se tiene que percibir un objeto negando rasgos de otros objetos que lo rodean, el cual hace referencia a la segmentación figura fondo, en donde la unión de rasgos que pertenecen al mismo objeto son percibidos y se suprimen rasgos pertenecientes a otro objeto. Por otro lado, tenemos el procesamiento de rasgos y procesamiento global,
desde un punto de vista invariante, que requiere justamente la habilidad de poder identificar o reconocer el objeto desde distintos puntos de vista, lo que explicaba en el video como la constancia de objeto. Y hay dos procedimientos por los cuales se puede alcanzar esta habilidad. Uno de ellos hace referencia a la identificación del objeto por los rasgos más críticos, y el otro hace referencia más al reconocimiento del objeto de una forma más holística, más global. Por último, quería hacer referencia a la agnosia integrativa que plantean los autores, que hay un déficit en el estadio de agrupamiento de la información local de la forma en un todo perceptivo, en un contexto de adecuada discriminación de los objetos básicos que constituyen la forma del objeto, y de un acceso a la representación de memoria preservado. Bien, y acá tenemos el modelo cognitivo de Ridloff y Humphreys. Tenemos en un primer lugar al objeto. Luego vamos analizando el tamaño, la longitud, la orientación, la localización del objeto, que hace referencia a la representación inicial de la cual hablan Ellis y Jung. Después tenemos la formación figura-fondo, que hace más que nada referencia a de cuando los objetos aparecen solapados, superpuestos. Después tenemos un procesamiento de rasgos desde un punto de vista invariable, un procesamiento global desde un punto de vista invariable. A partir de ambos accedemos al conocimiento almacenado cerca de la forma, que hace referencia a la unidad de reconocimiento de objetos. Después al conocimiento almacenado acerca de la función y de las asociaciones entre los objetos, y ambos, ambos componentes o elementos hacen referencia al sistema semántico, para luego ya denominar, acceder al lexicon del output del habla que plantean Ellis y Jung y poder nombrar al objeto. Bien, y ya que vimos los modelos clásicos de las agnosias visuales, los modelos cognitivos de las agnosias visuales, ahora vamos a entrar un poco en algunas clasificaciones específicas que tienen que ver, por ejemplo, en primer lugar, a la agnosia para los colores. Entonces, en este caso, los pacientes básicamente no pueden nombrar o señalar los colores exhibidos, y el problema que presenta la agnosia para los colores, a diferencia de los objetos, es que no puede evaluarse si el paciente realmente reconoce o no ese objeto por otra vía o de otra manera. Luego tenemos la prosopagnosia, que hace referencia a la alteración en el reconocimiento de rostros familiares. Si los pueden reconocer por otros rasgos como la voz, la forma en la que caminan, el pelo, la forma en que se expresan o a través del lenguaje corporal. Acá tenemos un par de clasificaciones. En primer lugar, la prosopagnosia perceptiva hace referencia a identificar que tal imagen es un rostro en sí. Esto hace referencia más a una agnosia visual más general. Por otro lado tenemos la prosopagnosia discriminativa, en la cual hay dificultad en reconocer rostros desde distintos puntos de vista. Por otro lado, la prosopagnosia asociativa hace referencia al concepto más original de la prosopagnosia, que tiene que ver con la dificultad para reconocer rostros familiares. Y por último, la prosopagnosia identificativa hace referencia a la incapacidad de reconocer a quién pertenece el rostro observado, aunque el paciente puede reconocerlo como familiar. Y eso fue todo por este video. Acá les dejo la bibliografía y nos vemos en el próximo video del Giro al Símbolo.